La palabra duelo significa dos cosas. Es una palabra homonímica. Por un lado, la etimología nos lleva a la acepción de aquellos duelos que se montaban o se llevaban a cabo, y que particularmente era una pelea entre dos hombres, entre dos sujetos, que se ofendían y luchaban para defender su honor, su dignidad. Estos duelos eran muy típicos o característicos en el siglo XVIII y parte del XIX, y sobre todo uno se enteraba de ellos a través de estas historias románticas o de caballeros que así defendían o luchaban por su honor y su dignidad. Y la palabra duelo también significa luto, sufrimiento, abatimiento, dolor por la muerte de un ser querido o una pérdida. Y de esto hablaremos ahora. Y comprender la muerte no es tan simple. Hay ocasiones en que esta es definitivamente incomprensible. Como la muerte de un niño, por ejemplo. Y en este punto Martin Heidegger, el filósofo alemán, en Ser y Tiempo, su obra más emblemática, habla de la muerte en este sentido. Heidegger postula que el Dasein, es decir, el ser, el hombre, que somos finalmente nosotros, nacimos por una parte para el mundo, arrojados al mundo, como lo dice textualmente. El hombre es un ser, dice, arrojado al mundo, pero arrojado también a la muerte, hacia la muerte. Y cuando habla él de este arrojo al mundo, quiere decir que estamos en un devenir constante en nuestra vida. Y devenir un poco atendiendo a la idea aristotélica también de potencia. Cuando Heidegger habla de este devenir, se refiere a esta idea de desarrollo, de evolución, de trascendencia humana. Es decir, que a partir de nuestro nacimiento, todo hombre, toda criatura, todo ser humano, vamos a estar en ese devenir constante en nuestra vida hacia todo lo que uno, por naturaleza antropológica, social o natural, pues uno tiene que ser en la vida. Es decir, el mismo crecimiento nos va a obligar a que en un momento dado pues vayamos a la escuela, nos graduemos, va a haber un momento en que pues tengamos que trabajar, nos casemos, tengamos familia, tengamos hijos, nietos, envejezcamos y finalmente muramos. El devenir último, dice Heidegger, del Dasein, del ser, será precisamente la muerte. Pero que hay una cosa también que habría que atender dentro del espectro filosófico. Antes de Heidegger hay un filósofo también que, hablando de la muerte, Søren Kierkegaard, el filósofo danés, se refiere a la muerte no en este sentido de finitud, de final, de trascendencia última. El fin último del hombre no es la muerte, es Dios. Es decir, hay un paso más allá de la muerte misma. Y aquí hay un salto que utiliza Kierkegaard para explicar esta idea de devenir último, y contrario a lo que dice Heidegger, la vida no acaba precisamente en la muerte. La vida acaba en Dios. Y este acabar en Dios será este salto cuántico entre un mundo y otro. ¿Sí? Es decir, la muerte nos permitirá transitar de este mundo
¿sí? De hombres mortales al mundo espiritual de hombres celestes, para luego tener precisamente una vida eterna. Y también, así como entendemos desde la teología, desde el aspecto religioso, el sentido y el significado de la muerte como tránsito, como puente, como paso de esta vida a la otra, de esta vida mundana a lo espiritual. También cabe aquí mencionar lo que piensa uno de estos filósofos un poco más contemporáneos que Jesús, ¿sí? Al respecto también de la muerte. Y uno de estos filósofos que no necesariamente dedicó su filosofía a estudiar este tipo de aspectos, no. Él se encargó de estudiar otro tipo de asuntos que tienen que ver con la economía, con la política, con el aspecto social. Hablo de Carlos Marx. Pero Carlos Marx, cuando se refiere a la muerte, naturalmente no se refiere a la muerte como un tránsito, como un paso, como un puente de un mundo al otro, no. Porque Marx es muy terreno. Marx es muy físico. Es este filósofo, este hombre al que no todos aprecian mucho, precisamente, pues es el creador del marxismo, lo identifican con el socialismo, comunismo, en fin. Pero él tiene un pequeño argumento que a mí me parece muy significativo sobre la muerte. Marx dice en su argumento filosófico que la muerte no acaba con la persona, que la persona seguirá viviendo después de muerta en la mente y la memoria de sus deudos. Es decir, que a través de la obra, a través de sus actos, a través de sus hechos, a través de su entrega con la comunidad, a través de su relación con los demás, habrá fabricado una identidad, una idea de persona que cuando muera, así será recordada, estará en la memoria de los demás por generaciones. Entonces, la muerte no necesariamente terminará en ese momento con una persona, con un ser humano. El ser humano seguirá viviendo en el corazón y en la mente por generaciones de los demás, de quienes lo querían, de quienes lo respetaban, de quienes lo admiraban, de quienes pudieron tener la suerte o la fortuna, quizá, de vivir o de haber vivido a su lado. Pero finalmente podríamos decir también que independientemente de que aceptemos o no la muerte, ya había dicho yo que el duelo pues tiene que ver con el dolor, tiene que ver con el sufrimiento. El duelo tiene que ver con la pena, con la desgracia. Pero también el duelo tiene que ver con el descanso y tiene que ver con la gracia. Porque finalmente, y suele decirse mucho en los sepelios, sobre todo católicos, cuando alguien muere, que finalmente el muerto ahora está descansando. Y se habla del descanso eterno, se habla del descanso espiritual. Porque la muerte también, hay un momento, y atendiendo precisamente a la llegada y la intención de Jesús, la muerte no necesariamente es una desgracia, la muerte no necesariamente, aunque tenga que ver con las lágrimas, pero en casos muy particulares y extraordinarios, la muerte también puede ser una gracia, una bendición. Y es una gracia y una bendición cuando hay un ser humano que está sufriendo, cuando hay un ser humano que está padeciendo en vida y que lo mejor pues es la muerte, que lo mejor es morir.
Y les digo esto también, que lo considero yo algo como una parte hermosa, como una parte, hablando de la gracia, lo considero algo muy significativo y que tiene que ver precisamente con la muerte. Y hablando no tanto de pena, de desgracias, sino hablando de una cuestión natural, de una cuestión humana. Así como vivimos, también, pues también morimos. Y la muerte, y este es el asunto, que en casos muy particulares y en casos muy especiales y también muy significativos, y este es un pensamiento muy particular mío, que cuando uno ha vivido tanto tiempo, que cuando uno, como sea, ha disfrutado de la vida que Dios le ha dado, ha disfrutado uno y ha tenido el tiempo suficiente o no suficiente, pero el tiempo que uno pudo tener en vida. Lo mejor es irnos en paz. Lo mejor es irnos en gracia. Y lo mejor es irnos agradecidos. Agradecerle a Dios por su bondad, por su bendición. ¿Sí? Agradecerle a Dios su permiso y el tiempo que nos permitió estar con vida. Y que nos haya dado el propósito, pues, de tener vida y de darnos oportunidad a través de la libertad, del libre albedrío, a través de nuestras capacidades, a través de nuestra salud, cuando pudo tenerse en un momento dado y cuando pudo tenerse bien, ¿sí? De haber tenido la vida que hayamos tenido. Bueno, es una reflexión y es una idea para no morirse mal, para no irnos mal, para irnos bien, porque de eso también depende la vida. Vamos a ser generosos, pero no solo generosos con la vida. Vamos a ser también generosos con la idea del agradecimiento, de estar agradecidos. Precisamente, como les digo, con Dios, por la bendición de haber vivido los años que hayamos podido vivir. Bueno, pues me despido de ustedes. Espero que haya sido de alguna manera nutritivo esta reflexión. Son reflexiones que cuestan trabajo, es decir, no es tan simple o no es tan sencillo hablar de este tipo de asuntos, el duelo, el dolor, la muerte, la decepción, pero de algún modo tenemos que abordarlas precisamente para relacionarnos mejor con ello, porque entender las cosas, comprender las cosas es mejor que no saber. Siempre será mejor conocer, entender y comprender que ignorar. Siempre. Bueno, adiós. Arrivederci a tutti.